Buenos días, Mariano. Hola, buenos días, ¿Qué tal? Pedro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, pues nos encontramos esta mañana con Mariano Sanz. Él es el director general del Colegio Ramón y Cajal. Y bueno, lo primero es preguntarte, Mariano, cómo te encuentras, porque has vivido en primera persona pues esta enfermedad, esta pandemia, y bueno, de aspecto se te ve muy bien y recuperado. Bueno, afortunadamente sí, fueron unos momentos complicados porque ingresé en el Gregorio Marañón el día 25. Yo creo que fueron el pico de contagios que había y aquello era una locura. O sea, la estancia a nivel hospitalario y tal, o sea, el trato y enfermeras, médicos y tal, es inimaginable cómo trabajaban allí, o sea, es espectacular, pero la cantidad de gente que había, sobre todo en urgencias, hasta que ya pasas a la habitación, aquello era apocalíptico. O sea, tan apocalíptico que al día siguiente yo creo que el ejército montó una carpa o un hospital o unas urgencias paralelas porque era imposible. O sea, yo recuerdo las 13 o 14 horas, y tuve suerte porque fueron 13 o 14 horas, que pasé hasta que me mandaron a una habitación. Aquello era terrorífico. Y lo demás, pues bueno, pues es intentar superarlo, intentar vivirlo, intentar convencerte de que todo va bien, de que todo puede ir bien, a unas sabiendas de que, bueno, pues siempre tenías la espada de Damocles, ¿no? De decir, bueno, qué es lo que puede pasar y por dónde va a evolucionar, ¿no? Pero bueno, oye, afortunadamente pasó. A los 8 días me mandaron a casa, la evolución fue buena, he estado 14 días aislado, una semana un poco de propina de medio aislamiento que me he impuesto yo, pero bueno, yo sigo sin problemas, sigo con mis clases, por los días que tengo clase con mis alumnos, con mis chicos y trabajando. De todas maneras, me contabas antes de empezar a grabar la entrevista que te ingresaron, pero en el hospital que creo que has estado 8 o 9 días no has parado de trabajar. O sea No, que allí porque te yo llevaste tu ordenador, algún libro sí, que otro. sí, cada uno yo creo que se busca sus. Hay quien a lo mejor pues, pues se recoge en sí mismo o se puede, no sé si la palabra es hundir o qué es lo que puede. Yo en todo momento pensé que allí había que salir adelante, incluso pues en urgencias, el día que estaba en urgencias y con 39 de fiebre, yo estaba trabajando, tenía el ordenador en las piernas porque conseguí una silla y estuve trabajando pues con temas, pues yo recuerdo que estuve haciendo una declaración de IVA, que había que hacer una declaración de IVA y mandando todas las nóminas a los profesores, porque claro, decía, oye, esto es el día 25, si esto se complica, no cobra. Entonces dices, oye, vamos a aprovechar este momento y entonces, bueno, y luego pues a partir yo creo que fue el segundo día, que es cuando bajó la fiebre y bueno, pues dentro de la habitación, o tercer día, esto fue un miércoles, yo creo que el sábado por la mañana o el viernes por la tarde, cuando nos permitieron levantarnos y sentarnos, Ajá. a los dos que, como estábamos tres, pero dos nos permitieron levantarnos y sentarnos en un sillón, yo me ponía a la mesa y estaba trabajando. O sea, tienes que buscar. Hay quien dice, bueno, pues se encierra un poco más en sí mismo, pero yo busqué que había que buscar y buscar alguna alternativa, ¿no? ¿Eh? Y bueno, pues siempre cuando la doctora venía todos los días y me encontraba, pues, ¿qué tal? Digo, mejor. Digo, pero no olvide, le decía que cada paso es una meta sin dejar de ser un paso, ¿no? Es una frase de Goethe en sus conversaciones con su asistente y es que es la vida. Cada paso es una meta, pero no deja de ser un paso. Das uno, has mejorado, sí, pero ya tienes que estar dando otro para intentar mejorar. Oye, y suerte los que podemos dar los pasos, o los que hemos podido dar esos pasos. Y eso, esa frase, esa reflexión pasada al ámbito educativo, ¿cuáles son esos pasos que habéis ido dando y que han sido metas y habéis seguido caminando en el Bueno, colegio con toda esta situación? ¿Qué decisiones habéis bueno, tenido que la tomar? verdad es que mira, nosotros creamos, vamos a decir, un gabinete que lo llamamos COVID-19, Ajá. y lo creamos el día 27 de febrero. O sea, mucho antes, una Sí, sí, semana y pico antes de que sí, sí, todo estallara. sí, sí, sí. El día 27 de febrero se creó este equipo, formado por el equipo directivo, por los responsables de comunicación del centro, porque nos parece que la comunicación era fundamental en estos momentos de cara a las familias, por los responsables del campo tecnológico, porque era
impensable el poder hacer nada sin contar con el campo tecnológico y con un responsable del mundo pedagógico, pero podríamos decir muy volcado al tema de la tecnología, Ajá. del mundo online, de las clases inversas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces recuerdo que cuando se creó, yo creé este grupo el día 27, uno de ellos me dijo, me escribió diciendo, yo no sé por qué esto, que es como una gripe y es culpa de la prensa sensacionalista que tenemos. Y yo le dije, dice, sí, pero por si acaso. Yo estaba muy pendiente de lo que era Italia, de lo que pasaba en Italia, y ya sabes eso de que cuando las barbas del vecino veas pelar, con las tuyas a remojar, ¿eh? Y yo creo que desgraciadamente no lo hemos hecho. A nivel país, no lo hemos hecho. Ojalá lo hubiéramos hecho. Ojalá hubiéramos estado pendientes, como han hecho otros países, para decir, oye, esto puede ser peligroso. Vamos a plantearnos. Yo creo que es eso. Y bueno, pues nosotros empezamos el día 27, tuvimos reuniones a lo largo de toda la semana siguiente, Ujú. viendo, bueno, pues qué alternativas. Barajamos distintos escenarios. Incluso ya enviamos una comunicación a las familias diciendo el colegio establece estos escenarios. En función de cómo, lo que nos digan, lo que nos, la Consejería de Educación, Gobierno, etcétera, pues nosotros iremos actuando en el escenario 1 de esta manera, en el 2 de esta, en el 3 de esta, etcétera. Yo creo que teníamos planteado tres situaciones y cuando se decreta el cierre de colegios en Madrid, que yo creo que fue un lunes, que fue el lunes, me parece, día 9, el lunes día 9, yo creo que apareció como a las 8 menos cuarto, así la noticia. Nosotros a las 7:30 habíamos terminado la reunión. Yo me enteré cuando salí del garaje, que miré, y bueno, pues a las 8:30 las familias, o 9, las familias tenían ya comunicación de cómo se iba a trabajar y de qué es lo que se iba a hacer y cómo, cuáles eran los pasos que íbamos a dar, fundamentalmente en los cursos, podríamos decir, que hasta ese momento nosotros estábamos trabajando con ellos con tecnología, que era de cuarto de primaria a Ah, segundo de bachiller. Ahí nosotros empezamos a trabajar manteniendo exactamente los mismos horarios del colegio. Es decir, si el colegio empezaba a las 9 y de 9 a 10 había sociales de cuarto A o de primero B de la ESO, ujú. había sociales de primero B de la ESO, y si a segunda hora había lengua, y si había plástica, había plástica. O sea, exactamente los mismos horarios, los mismos recreos, los mismos descansos entre clase y clase, que nosotros tenemos 5 minutos de descanso entre clase y clase porque los alumnos se mueven. Ajá. Entonces, pues nosotros dejábamos esto y los mismos horarios, pues podemos decir, a la hora de comer. Lo que sí puntualizábamos era a los profesores se daban cuenta, nos vamos dando cuenta, de que, claro, una clase online, nosotros aprovechamos muchísimo más el tiempo. No hay Ah, ninguna interrupción. Si yo estoy durante una clase online impartiendo, vamos a decir contenidos o explicando, es ajá. que en 2 semanas me acabo el temario de un curso completo. ¿Eh? Y claro, pero mato a los alumnos. ¿Eh? Entonces, decir, oye, vamos a utilizar muy poco tiempo de explicación porque lo estás aprovechando al máximo. Ajá. Si el alumno incluso puede grabar, puede estar revisando y viendo y repitiendo o viendo o escuchando repetido todo aquello que yo he estado viendo, y luego yo puedo trabajar con él, utilizar todo ese tiempo. Nosotros tenemos módulos o bien de 45 o de hora y media, normalmente son de hora y media. Ajá. Entonces yo puedo tener una hora aproximadamente, tengo un cuarto de hora al principio, tengo una hora en el centro y un cuarto de hora al final para poder ir, que los alumnos vayan trabajando y tampoco sea decir, no, no, es que cuando termino yo tengo que ponerme a las 5 de la tarde a hacer cosas, porque entonces eso yo pienso que sería un poco aberrante. O sea, por lo que te entiendo, Mariano, habéis replicado los horarios y la organización que teníais a nivel presencial, pero el proceso de enseñanza sí lo habéis modificado algo, ¿no? De alguna manera sí intentamos además Ajá. modificarlo y bastante, bastante porque entendemos que eh, no es necesario tanto tiempo como el que gastamos en una clase, ¿eh? Ajá. Porque muchas veces también en una clase pues hay más interrupciones, hay más de todo, y aquí no existe. Entonces, pues bueno, pues esto, yo puedo aprovechar más el tiempo como profesor, pero lo que no puedo es aprovecharlo para dar más a mis alumnos.
porque entonces es que les estaría sometiendo a algo terrorífico, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es marcar perfectamente el tiempo que necesito, ¿eh? Ver cómo lo distribuyo para que también los alumnos puedan trabajar y entonces, pues bueno, pues eso es poder trabajar pues en afianzar esos conocimientos, en afianzar esas destrezas que tienen que ir haciendo, pero estando yo pendiente de ellos. Ajá. O sea, yo estoy ahí, o sea, yo no me voy y están ellos trabajando, no. Yo estoy atento a cualquier duda o problema que puedan plantearme. Entonces, bueno, pues yo creo que es un paso. Yo el primer día bueno, no el primer día, el día que se cerró el colegio mandé una carta a las familias y a los alumnos diciendo que el colegio estaba triste, ¿no? El colegio estaba triste porque no se oían voces, porque no se oían ruidos, porque no había niños, ¿eh? Porque no había alumnos, no había alumnas, ¿eh? Y entonces, pero al final pues era como una especie de canto de esperanza diciendo que ese día eh, no había niños, pero desde las 7:30 de la mañana estaban llegando profesores pues con ilusión, hasta con miedo, ¿no? Porque era con miedo de enfrentarnos el primer día. El primer día todos los profesores estuvieron en el centro, por si acaso había algún problema tecnológico para solucionarlo nosotros. Primer día, el segundo día fue voluntario, vinieron mucho menos, el tercer día fue viernes, había 3 o 4, y el viernes se cerró el colegio, ¿no? Bueno, pues les decía que venían profesores con ilusión, con ganas, viendo, pues enfrentándose a un reto nuevo, ¿no? Algo que yo creo que lo que nos ha hecho ha sido avanzar 20 años en el mundo de la educación. Yo creo que esto, desgraciadamente por esto, pero estamos avanzando 20 años en el mundo de la educación. Si nosotros cualquier centro hubiera decidido esto hay que hacerlo y vamos a hacerlo todos de una manera generalizada, habría sido yo creo que imposible. Habría sido imposible, no habría sido aceptado. Sin embargo, como ha venido, no hemos tenido más remedio que adaptarnos. Ahora lo que tiene que ser un imperdonable es que en el mes de septiembre volvamos o volviéramos a trabajar o empezar como empezamos en el 2018, en el 2019. O sea, tiene que ser un cambio, o sea, que nos sirva para decir, bueno, cómo estamos viendo, qué tiempo tenemos que dedicar a esa explicación que antes muchas veces nos llevaba tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, y que muchas veces yo creo que aburríamos tremendamente a los alumnos, para decir, no, si yo esto se lo puedo dar en pequeñas dosis que ellos pueden ver y ver una y otra y otra y otra vez, y luego trabajar sobre lo que ellos están viendo, trabajando competencias, trabajando destrezas, trabajando proyectos disciplinares, interdisciplinares. Yo creo que es lo que va a demandar la sociedad del futuro. Desgraciadamente, por el tema del COVID, lo hemos hecho, pero si vemos ese aspecto positivo, tenemos que decir, oye, vamos a pensar. Dices, esto nos ha servido para, yo creo que avanzar 20 años. Sí, es verdad que en el sector se demandaban hace años ya cambios, que es verdad que se han ido haciendo, pues algunos centros como quizás vuestro colegio sí iba bastante acompasado con los cambios de la sociedad, pero en general es verdad que no nos atrevíamos a hacer cambios y esto ha forzado, ¿no? a generar todos esos cambios y esa nueva forma de enseñanza que tanto se demandaba para los alumnos de hoy en día, ¿no? ¿Qué aspectos, Mariano, pues de estos cambios que os habéis visto obligados a dar, son aquellos en los que no estás dispuesta a dar un paso atrás? No, yo creo que no estoy dispuesto en dar un paso atrás, en decir, en volver un poco a ese clase o ese sistema o ese modelo, vamos a llamarlo más tradicional, que en Ajá. ocasiones puede a lo mejor utilizarse, pero puede utilizarse, yo diría, de una manera esporádica, en algunos momentos muy especiales. O sea, tenemos que darle la vuelta. Antes nosotros utilizábamos, o se utilizaba el sistema lo explico de una manera, de otra. Nosotros habíamos avanzado, yo creo que mucho, pero no habíamos dado el salto definitivo. Yo creo que no se había dado prácticamente en ningún sitio o en ningún sitio. Y esto pues te supone el hacerlo. ¿Que puedas utilizarlo de vez en cuando? Sí, pero de una manera esporádica. Hombre, para nosotros también lo que ha sido importante ha sido ver, porque claro, te decía que nosotros esto lo teníamos muy claro de cuarto de primaria a Ajá. segundo de bachiller, en el que nuestros alumnos, quiero decir que también estamos en una situación privilegiada. Nuestros alumnos estaban tecnológicamente, vamos a decir, preparados, ellos tenían sus medios, tenían sus tabletas, su iPad, etcétera,
y podían seguir estas clases perfectamente, que hay otros sitios, otros lugares en los que, y otras situaciones sociales en las que esto no es posible. Entonces, bueno, pues esto es un planteamiento que como podemos decir que como país debemos de ver qué es lo que se puede hacer para que todo esto, ante estas situaciones, podamos salir adelante y pueda salir adelante todo el mundo. O sea, yo considero que en esto nuestros alumnos, nuestras familias, nuestros profesores, nosotros somos unos privilegiados, ¿no? Hemos sido unos privilegiados. Pero lo que iba es, nosotros esta situación la teníamos desde cuarto de primaria. Sí, efectivamente la situación es distinta. Nosotros de cuarto de primaria a segundo de bachiller, pues estaba todo muy organizado. La situación que se nos planteaba era la situación de lo que era de primero a tercero de primaria, educación infantil, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues porque son alumnos más pequeños, porque no se está trabajado con ellos, no se había trabajado con ellos, porque se trabaja de otra manera en estos cursos tan pequeños, y porque los profesores también trabajaban de una manera diferente. Entonces, para intentar conseguir algo parecido, a continuar ese mismo horario que nosotros estábamos teniendo, y que ya hemos conseguido a partir de... Se probó los primeros días de abril antes de Semana Santa, se hicieron unos pilotos, pero después de Semana Santa ha empezado otra vez a funcionar a tope con los mismos horarios, en primero, segundo y tercero. Pero eso ha supuesto que tuvimos que utilizar los días del mes de marzo en formación de profesores. Y ha Ajá. habido que formar a los profesores, porque los profesores, igual que el resto, no había ningún problema, eran profesores que este mundo no lo utilizaban. Y en el tema de educación infantil, y formar profesores y dotar de medios tecnológicos a esos profesores, tenerles que enviar pues, equipos a sus casas, etcétera, para poder trabajar. Entonces, bueno, pues en lo que es educación infantil y lo que es los 3 primeros cursos de primaria, no pudimos, o no supimos, o no fuimos capaces de dar el mismo servicio del primer día, entre otras cosas porque de verdad no estábamos preparados para ello. Yo no sé si alguien podía estar preparado. Hombre, sí podíamos grabar un vídeo y enviarlo y todo eso, que es lo que se hacía, pero eso era algo en el que el alumno no interactuaba. El alumno, lo que es la relación con el profesor, pues claro, el primer día, imagínate, pues en una clase todo el mundo quería, todos los chavales, chicos, chicas querían hablar, decir, aquello pues era un galimatías tremendo, pero se va normalizando. Incluso yo te diría que hasta en estos momentos, hasta los chavales de un primero, incluso hasta de educación infantil, no necesitan, no van a necesitar en ocasiones la situación de los mayores, porque ellos conectan, o si les conectan, pero ellos interactúan y no hay mayores problemas. O sea, no sé si es bueno o es malo, pero es. O sea, el salto tecnológico que han dado en determinadas promociones, y ya no hablo de 14 años, 13, 11, 17, no, sino de pequeñitos, de 6, de 5, de 8, es brutal. Es ¿Y, brutal. y cómo ha sido? Porque me estoy intentando imaginar una clase online con infantil, que eso tiene un tremendo mérito. Sí, ¿Cómo ha sido sí, ese sí, sí. proceso? Pues mira, pues es el proceso primero de preparar la clase, de Ajá. explicar la clase, de contar con la ayuda y la colaboración de las familias, porque nosotros les hemos dicho, aquí está, entendemos que ustedes a lo mejor tienen otra cosa que hacer. Tenemos dos opciones. Nosotros, o bien ustedes siguen el online, o nosotros se lo damos también grabado, para que usted lo pueda ver o ver aquello que le pueda interesar, ¿no? Pero vamos, hasta ahora la podemos decir la asistencia de alumnos es una asistencia pues muy notable. O sea, no es decir, no es que se conectan 4, no, se conectan casi todos. Entonces, pues bueno, pues lo que digo, hay veces en los que según el tema, pues quieren participar más todos, etcétera, pero vamos, como todo en la vida, vamos aprendiendo. O sea, el primer día puede ser un auténtico desbarajuste, así nos lo hicieron saber las familias, es que esto es una situación que es imposible. Pues bueno, tengamos paciencia, ¿no? Tengamos un mínimo de paciencia, esperemos y a los 3 días pues la situación se revierte y, salvo situaciones que puedan ser momentos que puedan ser más puntuales, en líneas generales estamos yo creo que satisfechos. Y cómo ha sido, Mariano, que también es otro punto que ha preocupado mucho, preocupa a todos los colegios, que siempre es la comunicación con las familias, pero en este momento de crisis, cómo ha sido esa comunicación de crisis, ¿no? Que de la que tanto se habla con las familias? Pues yo creo que la comunicación, lo fundamental, por eso decía que nosotros cuando se crea este gabinete de crisis, o vamos a llamarlo COVID-19, cuando se crea,
se incluye en él a las dos personas responsables fundamentales en el tema de comunicación del colegio. Entonces, en todo momento hay una comunicación. En todo momento hay una información de lo que se hace. A veces incluso pues, nos piden cosas que nosotros no podemos dar. O sea, piden soluciones de cuándo se va a abrir el curso, de qué va a pasar en junio, cómo van a ser las evaluaciones, los exámenes y tal. Y dicen, mire, nosotros a día de hoy no tenemos ninguna información y lo que podamos darle es algo que está sujeto o susceptible de que haya cambios, porque además las informaciones que a nosotros nos llegan son informaciones casi hasta contradictorias por parte de Gobierno, Consejería de Educación de Madrid, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, pues habrá que ver en qué queda todo esto. Nosotros tenemos que seguir pues trabajando, yo creo que con el mayor sentido común posible y con algo que yo aprendí y que se me quedó cuando yo estudié Derecho también, hice la carrera de Derecho, no lo he ejercido nunca, hice Filología y Derecho, pero Derecho no lo he ejercido nunca, pero hay cosas que se me han quedado. Una de las cosas que se me han quedado es la diligencia propia de un buen padre de familia. Entonces se hablaba del padre de familia solo, estamos hablando de los años 70. Entonces el pater familias era el pater familias, ¿no? Pues actuar un poco con esa diligencia propia de un buen padre de familia, de aquella persona que quiere lo mejor para padre o madre, que quiere lo mejor para sus hijos y en este caso que quiere lo mejor para sus alumnos. Pues eso es lo que tenemos que hacer, porque si estamos escuchando y haciendo caso a toda la información que nos llega, nos volvemos locos y volvemos locos a nuestros alumnos. Lógicamente hay problemas y situaciones de ajustes, de temas y demás, que bueno, pues esos, de todas maneras, se intentan hacer de una forma, arreglo, etcétera. Estamos en una situación en la que es imposible, yo creo que para cualquiera, contentar a todo el mundo. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de esto que hablaba de los alumnos de primero a tercero o de infantil, había quien nos decía que es maravilloso y aquí había quien nos decía, oiga, es que esto es una burrada. Por eso nosotros buscábamos y le decíamos, vale, como entiendo su postura, por eso yo le doy la opción de que o bien usted siga, si es que le parece bueno seguir, porque muchas familias dicen que sí, porque saben que es una manera de que sus hijos pues estén pendientes o tengan algo que no decir, bueno, pues estoy sin saber qué hacer o un poco subiéndome por las paredes, o si no le parece, usted aquí tiene todo grabado para que usted elija lo que quiera y lo vea cuando usted quiera. Porque lo que no puedes, yo creo que no podemos es obligar o llevar para que todo vaya en una línea porque cada uno pensamos de manera diferente. Hay quien piensa, no, no, mi hijo ahora tiene que estar totalmente tranquilo y no estar condicionado ni estar pensando en cosas. Y hay quien piensa, no, mi hijo tiene que estar activado y tiene que estar pensando o tiene que estar haciendo algo porque si no es que se vuelve loco. Tal. Entonces, el atender, el satisfacer a todos y cada uno es imposible. Hay quien te pide trabajo, quien no quiere trabajo. Hay quien quiere conexión, hay quien no quiere conexión. Hay quien quiere avanzar contenidos, hay quien no quiere avanzar contenidos. Hay quien quiere un tipo de evaluación, hay quien quiere otro tipo de evaluación. Tenemos que estar un poco pendientes de todo y diciendo, bueno, ¿qué abanico podemos hacer para que la mayor parte de estas solicitudes que a nosotros nos llegan las podamos atender? No quiere decir que podamos atender todas, es imposible. Y, lógicamente, quien no se ve atendido, pues entendemos que se siente frustrado. Y la sensación que dices en el colegio no me hacen caso. No, es que en el colegio no le podemos hacer caso, porque hay cosas que a lo mejor se escapan a nosotros mismos. Pero es una situación que, bueno, con la que tenemos que convivir, o sea, pero de todo. Y esa situación también se da en una situación normal de colegio presencial. Sí, 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 Las sí, sí, familias sí, demandan sí. cosas que muchas veces no se pueden atender, ¿no? Sí, 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 es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en estos momentos yo creo que, bueno, pues esta situación de confinamiento nos afecta a todos. Aunque yo sigo pensando que es mucho más difícil desconfinarnos que confinarnos. O sea, a mí me da mucho miedo cuando empecemos a salir, porque si nos dicen, oye, tienes que hacer esto, te tienes que quedar en casa, dices, vale. Si somos ordenados y organizados, nos quedamos en casa. Pero cuando nos dicen, no, puedes salir, dices, ya. Pero es que el abanico de posibilidades no se acaba nunca. Dices, ¿y cómo vamos a actuar? No, no, tienes que actuar así, así, así.
estamos viendo que a mí lo que me llega de estos días y lo que he leído en los periódicos es que ayer el primer día de salidas pues fue un poco Un poco complicado. sí, fue complicado, sí, que es asumible, pero tenemos que asumir nosotros como adultos. O sea, que yo puedo entender que es complicado el control de los chavales, sumamente complicado. Yo diría que casi hasta imposible. Pero en el caso de los mayores, de los adultos, no podemos juntarnos todos los vecinos a decir, qué bien, ya estamos juntos otra vez y a charlar y a contarnos nuestras impresiones. Yo creo que no, no. Pero en fin, bueno, esto, esto no viene, yo creo que no viene a cuento. Otro aspecto que creo que también preocupa mucho a los colegios, a ver vosotros cómo lo habéis afrontado, es el proceso de captación, ¿no? Porque el momento en el que se ha dado toda esta crisis, los colegios estabais empezando a vuestro proceso de puertas abiertas en muchos casos y de captación de alumnos. Cómo se ha visto afectado y qué cambios habéis generado en ese proceso? Porque claro, ahora Bueno, ya las familias no pueden ir a ver el colegio, ¿no? efectivamente, nosotros, hombre, lo que pasa es que yo creo que a nivel de página web, nosotros tenemos una página web en la que se explica muy claramente, tanto a través de lo que pueda ser visitas virtuales a lo que son instalaciones, como explicaciones por parte de determinadas personas del centro de cuál es la filosofía, cuál es la visión, qué es el colegio. Yo creo que eso está, creo que a mí yo estoy bastante contento de la página web que tenemos, ¿no? Nosotros, efectivamente, el colegio está cerrado. Hay un contestador derivado a la persona de secretaría que sigue trabajando en su casa en horario de secretaría, y entonces el teléfono se atiende. Estos días, unos días pasados no se hacía y todo era a través de mail, pero ya llevamos bastante tiempo en el que el teléfono pues se ha derivado a la persona que está en recepción, ¿no? Y que atiende a todo el mundo. Y la persona que está en recepción pues atiende o deriva estas llamadas y pone en contacto pues la persona de atención al cliente con aquellas personas que solicitan y bueno, pues nosotros estamos manteniendo afortunadamente a unos niveles ya que nosotros el tema ese estaba, podríamos decir, prácticamente cubierto. O Qué sea, el bueno. tema de matrículas y demás, afortunadamente estaba cubierto. ¿En qué quedará en septiembre? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ¿eh? Pero bueno, a día de hoy nosotros pues dices, y se siguen pues haciendo matrículas, se sigue dando información y seguimos teniendo solicitud de información para este curso, para el otro, para el de más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido seguimos trabajando. Otra cosa más complicada es centros que a lo mejor, porque nosotros eh, el periodo de matrícula como tal no existe, está abierto siempre. Ajá. Entonces, bueno, pues hace años descubrí que poner un día de apertura para las matrículas era inhumano, ¿eh? Para las familias bueno, estamos hablando de antes de la crisis del 2008-2009, en el que las familias pues a lo mejor estaban haciendo cola en el colegio para hacer la matrícula y aquello me pareció inhumano, ¿eh? O sea, yo era el primero que abría, iba adelantando porque al principio abría a las 8 de la mañana, luego me iba a las 5 de la mañana y luego me iba a las 10 de la noche y había gente que estaba desde por la tarde, fundamentalmente los abuelos. Aquello me parecía inhumano, ¿no? Aunque les decía, márchense ustedes, para que hagan ustedes cola ya la hago yo, ¿no? Déjenme ustedes su relación, quiénes son, el orden en el que está, pero ya lo hago yo. Y entonces a raíz de una de estas situaciones dije, esto no puede ser, ¿no? O sea, yo no puedo tener a nadie haciendo, vamos a decir, cola en el colegio desde las 5 de la tarde del día anterior, cuando se abre la matrícula a las 8 de la mañana del día 8 de enero, ¿no? Aquello era me parecía inhumano. Y entonces, pues bueno, pues la matrícula está abierta siempre. Entonces, pues si alguien quiere matricular para dentro de 2 años, matrícula para dentro de 2 años, eso se sabe, y bueno, pues podemos decir, es bastante más lógico y se ha suprimido aquella situación, ¿no? Pero bueno, eso nos permite que, bueno, pues cuando hemos llegado, pues las matrículas fundamentalmente de todos los cursos estaban completas, excepto que es lógico, siempre pasa lo mismo con los más pequeñitos, o sea, más pequeñitos estoy hablando, nosotros tenemos infantil 03, lo que son bebés, porque muchos incluso ni han nacido, y lo que es de 1 a 2, ¿no? Que siempre vienen más tarde. Bueno, pues
veremos a ver cómo esto. Pero no nos ha afectado mucho el tema a día de hoy. Otra cosa es que no sabemos, porque yo creo que no lo sabe nadie, y va a ser algo general para todos los centros, es decir, eh, ¿con qué nos encontraremos en septiembre? ¿Qué influencias o qué repercusiones o qué consecuencias va a tener esta situación económica? ¿No? Que, bueno, pues yo quiero pensar que es una situación económica diferente, o me ilusiono, no sé si porque quiero convencerme de esto, de que es una situación diferente a la que vivimos años atrás. En aquel momento yo creo que había mucho miedo y el dinero se escondió. Se escondió. Yo creo que en estos momentos no es esa situación. Y yo creo que todos estamos deseando salir de esto. Y que, bueno, pues que se pueden plantear. Lo que pasa es que también yo miro un poco la historia, ¿no? Entonces yo recuerdo que tras lo que es la Primera Guerra Mundial y esa mal llamada gripe española del 18, luego vinieron los felices 20, que fueron un poco años de desenfreno, ¿no? De locura, de vivir la vida a tope, y eso terminó con el crack bestial del 29, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de decir, si es que vamos en ese camino, de aprender las enseñanzas que la historia nos ofrece, y podemos decir, sí, vamos a lanzarnos con toda la ilusión del mundo para adelante, pero diciendo, ojo, que como decían por ahí, luego viene el tío Paco con las rebajas. Otro aspecto que también se está debatiendo mucho ahora que se ha iniciado el tercer trimestre, Mariano, es la evaluación, ¿no? Mm. Claro, ¿esto cómo se va a hacer? ¿Se van a dar todos los contenidos? ¿Se van a evaluar? ¿Se cambian los instrumentos? ¿Se empieza a dar más peso a otros instrumentos más allá del examen? ¿Vosotros cómo lo estáis abordando? Mira, yo si quieres, para responder a esto, te podría responder mejor la semana que viene. Esta tarde tenemos una reunión de equipo directivo para tratar precisamente todo esto. Mañana tenemos una reunión con todos los profesores de segundo de bachiller, y el jueves tenemos una reunión con todos los profesores de primero de bachiller, y luego vamos a seguir con todos los cursos. La verdad es que hasta ahora el tema de la evaluación, con lo que hablaba antes de las informaciones contradictorias que tenemos, uno no sabe a qué atenerse, ¿no? Porque la Consejería de Educación de Madrid te dice algo, mientras que el Gobierno central dice cosas diferentes. Es cierto que hay transferidas competencias a Madrid, como a todas las comunidades, pero hay que ver si el Gobierno va a querer modificar o no modificar todo esto. En esa pugna y en esa lucha estamos en el medio. Estamos en el medio porque el problema que hay en este país, a mí me da muchísima pena, es que en todo, pero fundamentalmente en temas de educación, no se gobierna por algo, sino que se gobierna contra algo, ¿sabes? O sea, el partido que gobierna, o que entra a gobernar, no gobierna pensando en un futuro en la educación, sino que gobierna contra lo que ha gobernado, contra lo que ha decidido el partido anterior. Y así es imposible. O sea, llevamos una cantidad de leyes de educación, que el problema fundamental parece que es si va a contar la religión o no la religión, si tenemos valores y no valores, y eso es el detonante que hace que nos levantemos todos, o que se levanten de las mesas de negociadoras, y que esto se vaya al garete. La única vez que parece que estábamos cerca de un consenso, fue cuando Gabilondo fue ministro de Educación, pero no llegamos a ese consenso. Yo cuando veo países como Finlandia, que hay un consenso de los partidos de decir esto es lo que tenemos, y dejan en manos de profesionales, o sea, se dejan en manos de profesionales cómo hay que hacer las cosas, a mí me parece maravilloso. Pero aquí no, aquí se gobierna y se decide qué es lo que queremos desde unos despachos alejados muchas veces de la realidad, y además se dan las pautas concretas y yendo hasta el mínimo detalle desde esos despachos, y muchas veces por personas que están totalmente alejadas de este mundo, o que vivieron este mundo hace 30 años o hace 25 años. Dice, pero es que no se parecen nada. Y usted sigue pensando en aplicar su mundo a este momento actual.
Usted tiene 50 y tantos años, fue docente, profesor de instituto, profesor de aquí, profesor de allá, o profesor de universidad, o vinculado a centros privados, me da igual, hace 20 años, hace 25 años, y usted recuerda ese sistema y es lo que usted piensa en función de ese sistema. Y desgraciadamente no es así. O sea, yo creo que mientras no haya un acuerdo general de decir, bueno, ¿cuál es el marco grande? El marco grande que nosotros queremos, pensando en el futuro de nuestros alumnos, es este. Y dejar que los profesionales que están o estamos en contacto día tras día con los alumnos podamos ir trabajando y diseñando a nivel de escuela pública, de concertada, de privada. Démosle el peso que se le dé a cada uno. O sea, me da igual, o sea, no es defender ninguna. Yo creo que todos somos en esto, vamos todos complementarios y todos vamos en el mismo barco. Es el futuro de nuestros alumnos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, me da la sensación de que desde todos los mundos, aspectos políticos, yo creo que hay miedo de que los alumnos piensen. Yo creo que tenemos miedo de que nuestros alumnos piensen. Porque si piensan, a lo mejor no me votan a mí, o no te votan a ti, o no le votan a él. Porque piensan. Entonces nos da miedo. Entonces es preferible decir, oye, aquí seguimos marcando todo esto de una manera totalmente pautada y muy clara, pero me da pena. Pues Mariano, con esta reflexión tan buena, creo que podemos llegar al final de la entrevista. Me ha gustado esto de que los alumnos piensen, a ver si toda esta crisis que estamos viviendo genera escuelas que hagan que los alumnos piensen, ¿no? Y que en el futuro Sí, pues, haya ciudadanos críticos que al sí, final lo que hace es avanzar una sociedad, ¿no? sí, Pedro, mira, yo les leo a mis alumnos un poema de Bertolt Brecht, Ujú. que lo leo muchas veces, porque es un poema, él lo escribe, un poco es una persona contraria al movimiento nacionalsocialista alemán, Hitler y demás, y entonces es un poema que él titula General, y más o menos dice: General, tu avión es poderoso, carga como un elefante y vuela sobre la tormenta, pero tiene un problema y es que necesita un hombre que lo pueda pilotar. General, tu tanque es poderoso porque pasa, atraviesa los bosques y destroza la ciudad matando gente, pero tiene un problema y es que necesita un hombre que lo pueda guiar. Y dice: General, el hombre es poderoso porque puede volar con el avión y puede matar con el tanque, pero tiene un problema y es que puede pensar. Entonces, si el hombre piensa, el mundo puede cambiar. Entonces, pues yo creo que es lo más bonito y es la labor fundamental que yo creo que tenemos todos los que estamos en este mundo. Hacer que nuestros alumnos piensen. Que luego sabrán de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, porque sí, eso es muy fácil. Pero que nuestros alumnos piensen, que sean críticos, con todo y con todos, empezando por nosotros mismos. Eso es. Pues, Mariano, te digo lo que te he dicho al principio. Encantado y feliz de tener esta entrevista contigo por el doble motivo. Primero por tenerla y luego porque además te has recuperado muy bien de esta pandemia. Y muchísimas gracias por tus reflexiones, por compartir la experiencia de vuestro colegio, que seguro que va a servir a otros muchos que puedan ver esta entrevista. Y te mando un abrazo muy fuerte. Vale, pues nada, Desde aquí a unos meses espero que nos podamos ver personalmente. exacto, a ver si nos vemos personalmente y podemos hablar de todo esto, vamos a decir, como un mal sueño, pero del que vamos a intentar sacar algo positivo. Así que nada, muchas gracias, Pedro, por poder querer contar conmigo, con mi humilde y muy personal opinión. ¿eh? Pues, Muchas pues gracias. nada, muchísimas Vale, gracias. Un abrazo. de acuerdo, un abrazo, hasta luego.